buenas noches, soy Tanir Hidalgo y les doy la bienvenida a Congreso Noticias, edición central. Y de inmediato iniciamos con nuestros titulares. El Pleno del Congreso aprobó importantes proyectos de ley que buscan reforzar la lucha contra el crimen y la inseguridad. Entre ellos figuran la declaratoria de emergencia de la Policía Nacional, tipificación de delito de amenaza, autorización de uso de armas de electrochoque para serenos, entre otros. El presidente del Congreso, Eduardo Salguana, convocó a un encuentro multisectorial sobre seguridad ciudadana para este lunes 14 de abril. Fue luego de escuchar propuestas de transportistas de Lima y Callao. Y fueron publicadas nuevas leyes dadas por el Congreso en beneficio de los ciudadanos. Se trata de la ley que obliga a informar las razones de denegatoria de un crédito a pedido del interesado y la ley que prioriza la defensa contra inundaciones en la cuenca del río Ucayali. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información y les contamos que el presidente del Congreso, Eduardo Salguana Cavides, convocó a una mesa multisectorial entre el Ejecutivo, el Poder Judicial, la Fiscalía y el Instituto Nacional Penitenciario. Cumpliendo con su compromiso, recibió a los representantes de los transportistas, quienes vienen exigiendo acciones concretas frente a la grave situación de inseguridad ciudadana que los afecta. Vamos a sostener una reunión aquí en el Congreso y vamos a convocar a la Presidenta del Poder Judicial, a la señora Fiscal de la Nación, a los ministros de SAO, del MININTER, de Defensa, de Justicia y de Transportes, con la finalidad, y obviamente la participación de ellos y otros sectores sociales, con la finalidad de evaluar propuestas y proyectos adicionales y medidas administrativas que el gobierno puede implementar de inmediato para luchar contra el flagelo de la criminalidad. Este fue el principal acuerdo tras la reunión. El presidente del Congreso, Eduardo Salguana, y parlamentarios tomaron nota de los pedidos y propuestas con el fin de sumar esfuerzos para devolverle la tranquilidad a los ciudadanos. En la reunión participaron parlamentarios de distintas bancadas y la presidenta de la Comisión de Transportes, Marlene Portero, quienes escucharon a los representantes de los transportistas y se comprometieron a tomar acciones de la mano con las entidades involucradas. El primer mensaje que nos han hecho llegar los señores dirigentes es esa, la unidad. Estamos en una situación complicada, difícil para el país y necesitamos no estar enfrentados. Al contrario, tenemos que caminar juntos. Poder Judicial, Ministerio Público, el Poder Ejecutivo y obviamente el Legislativo, así como el INPE, por ejemplo, para ver el tema de los penales. Entre las propuestas que presentaron los gremios de transportistas están elaborar un plan interinstitucional con la finalidad de erradicar la violencia y asesinatos, establecer un protocolo de denuncias digitalizadas para proteger a denunciantes, así como la creación de la figura de un SAR del transporte y un sistema de fideicomiso para la Policía Nacional. El presidente del Congreso remarcó que desde el Parlamento se está legislando con firmeza, por ello desarrollaron el segundo pleno sobre seguridad ciudadana. Yo recibo llamadas de mis clientes de diversos penales en todo el ámbito de la República desde teléfonos celulares. Entonces, es una burla y eso es responsabilidad del INPE. Es necesario que se articule desde el Congreso de la República, el primer poder del Estado, como lo he dicho yo, la Casa del Pueblo, la verdadera Casa del Pueblo, que se invite al Poder Ejecutivo, llámese el Ministerio del Interior, llámese el Ministerio de Justicia, por los puntos que he tocado, llámese el Ministerio de Transporte, a una reunión acá. Pero a esa reunión debe también venir los representantes del Poder Ejecutivo, perdón, del Poder Judicial, al Ministerio Público también, Fiscalía, al INPE y a la Fiscalía. El presidente del Congreso remarcó que desde el Parlamento se está legislando con firmeza. Por ello se desarrolló el segundo pleno sobre seguridad ciudadana. Y por una amplia mayoría, el Pleno del Congreso aprobó declarar en emergencia a la Policía Nacional del Perú y dispone medidas que aseguren su efectividad en la lucha contra la criminalidad.
ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio consensuado en las comisiones de Defensa Nacional y de Presupuesto que establece medidas para una lucha efectiva contra la criminalidad a fin de garantizar la seguridad ciudadana. La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Tudela Gutiérrez, señaló que el país está afrontando una ola de criminalidad que afecta gravemente a todos los ciudadanos. Además, mencionó la finalidad que tiene el proyecto de ley a favor de la PNP y la ciudadanía. Frente a esto, este dictamen propone autorizar por el plazo de 180 días calendario la intervención inmediata y oportuna del Ministerio del Interior, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales para que durante los estados de emergencia puedan realizar las contrataciones de bienes y servicios para la ejecución de acciones urgentes e inmediatas a fin de reducir los niveles de inseguridad, a través de contrataciones sujetas al procedimiento de selección no competitivo conforme a la nueva Ley de Contrataciones del Estado. El presidente del Congreso, Eduardo Salguana Cavides, como autor del proyecto, dijo que esta propuesta es clave para brindar herramientas a la PNP. La Policía Nacional del Perú está en emergencia hace mucho tiempo. Y lo que tenemos que hacer ahora, y se ha propuesto conjuntamente con otros colegas parlamentarios, es que se la declare por una ley de la República. ¿Cuál es el tema principal? Es que se le va a permitir, con recursos que ya cuenta, con recursos ya existentes, establecer un mecanismo célere, evidentemente al margen de la Ley de Contrataciones del Estado, Presidenta, para que pueda comprar patrulleros, para que pueda comprar los feriados de los policías, para que pueda reparar las comisarías destartaladas a nivel nacional. Asimismo, el titular del Parlamento mencionó que se debe incorporar una disposición complementaria final, declarando en emergencia a la Policía del Perú de manera expresa. Declaración de emergencia de la PNP y temporalidad de la ley. Declárese en emergencia a la Policía Nacional del Perú por un plazo de 180 días calendario y encárguese al Poder Ejecutivo realizar las gestiones que correspondan para dotarlas de equipamiento, servicios y otros recursos logísticos prioritarios, así como el mejoramiento de su infraestructura que le permita luchar contra la criminalidad a nivel nacional. La presente ley tiene vigencia de 180 días calendario contados a partir de su entrada en vigor, a excepción del artículo 4 que estará vigente hasta que culmine la vigencia de la ley 32197, ley que autoriza el otorgamiento de una entrega económica para el personal policial que de forma voluntaria preste servicios de patrullaje a pie, patrullaje motorizado y operaciones focalizadas de investigación en el marco de la lucha contra la delincuencia común y la inseguridad ciudadana y dicta otras medidas. Los congresistas José William Roberto Sánchez, Luis Cordero y Héctor Acuña señalaron que esta iniciativa brinda un gran aporte a la Policía Nacional, brindándole herramientas justas para la lucha contra la criminalidad. Y la representación nacional aprobó el proyecto de ley que dispone implementar la plataforma de denuncia digital. Presidente, uno de los problemas que tienen los ciudadanos para formular las denuncias, la posibilidad inmediata que la Policía Nacional del Perú acoja la denuncia, la confidencialidad y además lo que los ciudadanos evidentemente tienen que brindar su tiempo. Muchas veces van de comisaría en comisaría y no les reciben la denuncia. El titular del Parlamento Nacional, Eduardo Salguana, en su calidad de congresista, brindó los detalles del proyecto de ley que dispone implementar la plataforma de denuncia digital ante la representación nacional. En su presentación, el parlamentario también explicó que en otros casos los denunciantes, luego de recorrer varias comisarías, recibían las llamadas de los denunciados, poniéndose en riesgo a la víctima. Por consiguiente, presidente, lo que plantea este proyecto de ley es crear una plataforma para que se realicen las denuncias de manera digital. Asimismo, informó que una empresa especializada en encuestas sobre el tema señaló que más del 40% de personas no hace la denuncia porque no confía en la entidad. En este caso lo que vamos a utilizar es denuncia digital con el sistema interoperable de la RENIEC y de migraciones. De esa manera, desde el lugar donde estemos, podemos hacer la denuncia, garantizar la seguridad del denunciante y tener la data que corresponda para que la policía y el Ministerio Público, en su función de titular de la acción penal, puedan operar como corresponde. A su turno, diversos parlamentarios participaron del debate.
hemos presentado el proyecto 10488-2024, proyecto de ley que dispone la implementación de las plataformas de denuncia digital. Solicito que al amparo del artículo 77A del reglamento del Congreso se acumule el proyecto de ley 10.535/2024-CR de autoría del congresista Edgar Raimundo, que tiene como objeto regular el uso del sistema de registro de denuncia policial digital. Quisiera adicionar a ese excelente proyecto que acabo de escuchar una idea, que aparte de la denuncia digital se adicione una recompensa, que ya lo dije anteriormente, pero que es necesario para estimular la delación. En el debate, la congresista Katy Ugarte también solicitó que se acumule el proyecto de ley que crea el régimen de justicia digital. Ante estas solicitudes, el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita, solicitó un cuarto intermedio para revisar las propuestas legislativas. Y en otro momento, la representación nacional aprobó el dictamen recaído en 2 proyectos de ley que autoriza a los serenos municipales el uso de armas de electrochoque en el ejercicio de sus funciones. Con la finalidad de fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana, el Pleno del Congreso aprobó un dictamen que permitirá que los serenos utilicen pistola eléctrica o de electrochoque. Previamente, la propuesta fue aprobada en las comisiones de Defensa Nacional y Descentralización. Considera que la capacitación es importante en el uso de medios de defensa y que su uso debe regirse por criterios de necesidad y proporcionalidad, únicamente en situaciones donde otras medidas sean insuficientes para neutralizar una amenaza de manera efectiva. Ante la problemática pública advertida en los proyectos de ley y habiéndose recibido las opiniones del Ministerio del Interior y de Salud que señalan que las armas de electrochoque vienen siendo utilizadas en diversos países y han demostrado ser efectivas para contrarrestar ataques delictivos, pero que su uso requiere que quien lo utilice sea debidamente capacitado previamente a efectos de evitar abusos o daños innecesarios, desde la Comisión de Descentralización también proponemos que quienes usen estos medios de defensa sean previamente capacitados en su uso, con entrenamientos en campo, polígonos de tiro y simuladores. El dictamen aprobado en primera y segunda votación incorpora así el empleo de la pistola eléctrica o de electrochoque a los medios de defensa que por ley puede contar un sereno, como escudos, bastones, tonfa, grilletes, aerosoles de pimienta, chalecos antibalas, para el cumplimiento de sus funciones. Al respecto, algunos parlamentarios fijaron su posición y la parlamentaria Sigrid Bazán pidió una cuestión previa que fue rechazada por 68 votos. Por eso las armas de electrochoque, que indiscutiblemente tienen que venir con sus cámaras y además tiene que venir con una capacitación previa a cargo del Ministerio del Interior, va a permitir miles de serenos a nivel nacional en apoyo a la Policía Nacional del Perú y sobre todo en apoyo a la seguridad ciudadana que hoy tanta falta nos hace en todo el país. No hay autoridad y en el sereno se puede ver claramente que no es respetado. A veces los insultan, a veces lo dejan de lado. Entonces es necesario darles los medios para que puedan ejercer esa autoridad y así crear también una cultura de autoridad que puede comenzar con los serenos. Pero obviamente, y esto que voy a decir es importante, es necesario estar entrenados, estar capacitados, estar instruidos, ver los procedimientos, ver de qué forma se va a realizar, tener una escuela con un programa de prácticas. Y luego de entrenar lo suficiente, pues salen a la calle a hacer respetar al ciudadano. La proyectada norma que modifica la ley del serenazgo tiene por finalidad que los gobiernos regionales y gobiernos locales estén facultados para realizar gastos de inversión en materia de seguridad ciudadana, infraestructura, equipamiento y capacitación para mejorar la capacidad operativa de los servicios policiales, la formación salud policial, investigación y criminalística. También se resaltó que la experiencia en otros países demuestra que estas herramientas son útiles en la lucha contra la inseguridad. Además, también se aprobó por unanimidad el dictamen de insistencia sobre la modificación de los decretos legislativos 1182 y 1338 a fin de precisar la identificación, localización, geolocalización y rastreo de unidades móviles.
Por unanimidad, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de insistencia a la autógrafa de ley observada por la Presidenta de la República, que propone modificar el Decreto Legislativo 1182, que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, y el Decreto Legislativo 1338, que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad, orientado a la prevención y combate del comercio ilegal de equipos terminales móviles y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Ello tiene como finalidad precisar la identificación, localización, geolocalización y rastreo de terminales móviles para la suspensión de la línea telefónica, el bloqueo del email y la baja del servicio móvil en los casos de utilización o vinculación a llamadas o al envío de mensajes con contenido delictivo. La propuesta de la comisión añade que el acceso a los datos debe ser autorizado y ejecutado con las debidas garantías, lo cual consideramos resulta necesario que esté precisado para poder proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y el derecho al debido proceso en particular. En ese sentido, se insiste en el texto original de la autógrafa. La unidad a cargo de la investigación policial podrá solicitar a la unidad especializada el acceso inmediato a los datos mencionados cuando se trate de flagrante delito o investigaciones preliminares por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, delito contra la libertad, delito contra el patrimonio, delitos contra la administración pública, delitos de lavado de activos, delitos de trata de personas, delito de explotación sexual, delito de esclavitud y otras formas de explotación, delito de trabajo forzoso, delito de intermediación onerosa de órganos y tejidos, delitos de tráfico ilícito de drogas, delitos de minería ilegal, entre otros. Bloqueo del IMEI, la suspensión temporal de líneas o la baja del servicio debe ser regulada no en la ley, sino en el reglamento que emita la autoridad competente. Sin embargo, consideramos que aceptar esta observación significaría ir en contra del objeto mismo de la ley, que tiene como finalidad que exista celeridad en las suspensiones temporales de las líneas telefónicas que son utilizadas para cometer delitos, lo cual aumenta la capacidad de las autoridades para intervenir y prevenir esas actividades delictivas utilizando la tecnología. Únicamente cuando constituye un medio indispensable para la investigación, el acceso a los datos debe ser autorizado y ejecutado con las debidas garantías. Los principios establecidos en la ley son límites de la autoridad estatal. En otras palabras, el Estado posee la facultad de restringir la libertad al transgresor de la ley, respetando los derechos y principios que establece el Código Procesal Penal y la Constitución vigente. Además, el OCIPTEL tiene como atribuciones requerir a las empresas operadoras de servicios públicos móviles de telecomunicaciones de oficio o a solicitud del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional del Perú, del Instituto Nacional Penitenciario, del Ministerio Público del Poder Judicial, la suspensión temporal de líneas, la remisión de mensajes de advertencia a los abonados o usuarios, el bloqueo del email de los equipos terminales móviles detectados como alterados, duplicados, clonados, inválidos o la baja del servicio. Y con esta información nos vamos a nuestra primera pausa, pero ya regresamos con más aquí en Congreso Noticias, edición central. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen para optimizar el desarrollo del proceso electoral del 2026. Entre las medidas más relevantes incluidas en la reforma, destacan la modificación del cronograma electoral en las elecciones primarias, estableciendo plazos más acotados para reducir costos. Asimismo, se introduce el principio de indivisibilidad de la cédula electoral para garantizar una cédula única de votación que facilite el sufragio, optimice la logística electoral y reduzca errores en el conteo de votos. El Parlamento garantiza elecciones más ordenadas. Porque el acontecer parlamentario es clave para todos los peruanos. Conéctate desde temprano a Congreso Noticias, edición matinal. Noticias, transmisiones en vivo y la actualidad parlamentaria en un solo lugar. Edición matinal, tu mañana empieza aquí en Congreso Televisión y Congreso TV Digital.
¿Sabías que Indecopi tiene una sede en el Congreso de la República? Desde el año 2012 hasta la actualidad, se ha ejecutado la colaboración de manera ininterrumpida del Parlamento e Indecopi con el objetivo de proteger tus derechos. El funcionamiento de esta plataforma permite optimizar el servicio de información y orientación sobre los derechos y deberes de los consumidores. También permite que de manera virtual o presencial se pueda recepcionar y resolver los reclamos en materia de protección al consumidor de todos los ciudadanos. Con este servicio, el Parlamento Nacional está más cerca de ti. Continuamos con nuestra información aquí en Congreso Noticias edición central y ahora les informamos que el Pleno del Congreso aprobó enviar para un mayor estudio a la Comisión de Defensa el dictamen del proyecto de ley que faculta a los gobiernos regionales y locales destinar recursos para fortalecer a la Policía Nacional. Para un mayor estudio, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría regresar a la Comisión de Defensa el dictamen del proyecto de ley 10423 que faculta a los gobiernos regionales y locales destinar recursos del canon y sobrecanon para el fortalecimiento de la Policía Nacional. Con referencia al tema de fondo, colisiona con normas que no han sido consideradas en la fórmula legal y que podrían ocasionar conflictos normativos y vacíos jurídicos, como lo es la Ley 27933, Ley de Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el decreto legislativo número 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, la ley número 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, entre otras normativas. La presidenta de la Comisión de Defensa sostuvo en la sustentación previa las razones para la aprobación de la iniciativa. A pesar de que los gobiernos regionales y locales cuentan con recursos para invertir a la policía, los procedimientos burocráticos y la necesidad de firmar constantemente convenios con el Ministerio del Interior hacen difícil el uso efectivo de estos fondos. Como resultado, muchas regiones no logran fortalecer operativamente a la policía, afectando la respuesta frente al crimen y la seguridad ciudadana. Para el congresista Roberto Quiabra León, el Ejecutivo a través del Ministerio del Interior debería asumir los requerimientos de comisarías y patrulleros para la Policía Nacional. Y congresistas de diversas bancadas exhortaron al Poder Ejecutivo y a autoridades locales a trabajar de manera organizada para enfrentar la ola de criminalidad que aqueja a nuestro país. Y mientras el gobernador regional del Callao y el alcalde provincial del Callao hablan sobre que la solución es un plan multisectorial, que faltan recursos, sin embargo, cuando se habla de un plan multisectorial, el día de ayer yo me he reunido con el ministro del Interior y ninguno de estas autoridades se han acercado. Asimismo, se habla el alcalde provincial que está invirtiendo en 700 cámaras y esas 700 cámaras no sabemos ni el destino ni la ubicación, porque no grabaron nada hace 2 días que mataron a 2 transportistas chalacos. Para hacer un llamado de atención a la señora presidenta del Perú, Dina Boluarte, para que preste especial atención a la provincia constitucional del Callao. Hemos visto esta noche varios videos donde los principales líderes de las organizaciones criminales del Callao han lanzado una afrenta, una amenaza para las organizaciones criminales extranjeras. Quiero que sepa la señora Boluarte que con el Callao no se juega. Si estos líderes han lanzado esas amenazas de sangre y de muerte, esas amenazas se van a cumplir. Frente a la ola de criminalidad en la provincia constitucional del Callao, diversos parlamentarios expresaron su malestar por no contar con un adecuado plan multisectorial por parte de las autoridades locales para actuar de manera eficiente frente a este problema de inseguridad ciudadana. Por su parte, el congresista Edwin Martínez dijo que se debería declarar en estado de sitio porque está en riesgo la vida de las personas. Ante tremenda ola de criminalidad y ante la inacción del Estado, lo único que tenemos que exigir, y no se necesita ley para ello, es la declaratoria del estado de sitio. Perder las garantías constitucionales. Hoy está en riesgo nuestra vida. No sabemos si al salir del Congreso nos vayan a meter un balazo o no. Ni la suya, ni la mía, ni la presidenta, ni la del ministro está garantizada.
¿nos matan o los matamos? Los parlamentarios así lo expresaron durante la sesión plenaria que debatió y aprobó diversas iniciativas legislativas sobre seguridad ciudadana. Y el Congreso de la República aprobó penalizar la venta ambulatoria y activación ilegal de líneas móviles, reforzando con ello la seguridad en el uso de las telecomunicaciones en nuestro país. Por unanimidad, fue aprobado por la representación nacional y exonerada de segunda votación el dictamen que establece penalidades a quienes activen en forma ilegal líneas de servicios móviles y la posesión ilegal de SIM card. El texto sustitutorio de las Comisiones de Justicia y Defensa del Consumidor modifica la Ley 30.096, Ley de Delitos Informáticos y el Código Penal, Decreto Legislativo 635. La iniciativa contiene 3 artículos, una disposición complementaria final y una disposición complementaria modificatoria. La norma establece que quien mediante sistemas informáticos u otro mecanismo active una eSIM card o una línea de servicio móvil en la plataforma de una empresa operadora sin el consentimiento del titular o cuando la información proporcionada del titular sea falsa, tendrá una pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Asimismo, se define que quien provea, comercialice o facilite la adquisición de una SIM card será reprimida con pena privativa de la libertad no menor de 5 ni mayor de 9 años. Y para los que promocionen y comercialicen las contrataciones de servicios públicos móviles de forma ambulatoria o en la vía pública, la pena será no menor de 1 año ni menor de 4 años y con una multa de 365 a 730 días multa. Y en primera votación, la representación nacional aprobó el proyecto de ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, para tipificar el delito de amenaza. Por mayoría de votos fue aprobado por la representación nacional en primera votación el texto sustitutorio que propone modificar el Código Penal, Decreto Legislativo 635, a fin de tipificar el delito de amenaza. Para tal efecto se incorpora el artículo 151b. El proyecto de ley 6758 será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendario. La tipificación del delito de amenazas es esencial para fortalecer el Estado de Derecho y proteger la libertad de las personas y su derecho a la tranquilidad en lo normal desarrollo de su vida, en consonancia con la doctrina mayoritaria y la normativa comparada. La inclusión de este tipo penal brindaría claridad y coherencia al ordenamiento jurídico, estableciendo un marco legal robusto para combatir estas conductas ilícitas. El documento aprobado en la sesión plenaria vespertina establece que el que amenaza a otro de forma cierta y verificable, sin que medie finalidad económica, con causarle a él o a su familia un hecho punible contra la vida, integridad física, intimidad, patrimonio o libertad sexual, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. La pena privativa de libertad será no menor de 2 ni mayor de 4 años si la amenaza se realiza con uso de arma mediante escrito o imagen, valiéndose de cualquier tecnología de la información o de la comunicación. También incluye esa pena si el que amenaza lo hace con el concurso de 2 o más personas en agravio de menor de edad, de persona con discapacidad, de mujer en estado de gravidez o de persona adulta mayor. Si el delito es cometido con el uso de arma, la pena será sancionada además con inhabilitación conforme a lo establecido en el numeral 6 del artículo 36. Es importante señalar que no necesariamente se debe causar el mal que se ha proferido, sino que es suficiente que la persona que haya recibido el anuncio de ese mal crea que puede ser real, que la amenaza pueda materializarse. Y fue publicada la ley que modifica la norma 28587, complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en materia de servicios financieros, para regular el informe de la denegatoria de un crédito. Ya fue publicada la Ley 32.294, a través de la cual se incorpora el artículo 2A en la norma 28587, ley complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en materia de servicios financieros, respecto de los informes en denegatoria de créditos. En ese sentido, las empresas del sistema financiero, luego de la evaluación de una solicitud crediticia que deviene en desaprobatoria y solo a pedido del solicitante, están obligadas a informar de manera expresa
expresa a través de cualquiera de los canales que previamente han puesto en conocimiento del solicitante y que fueron establecidos para comunicarse con él los aspectos que no permitieron una calificación positiva de la referida solicitud. La excepción a la obligación de brindar dicha información aplica cuando la denegatoria se debe a consideraciones del perfil del solicitante, sustentadas en la aplicación de las normas prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, en concordancia con el artículo 85 de la Ley 29571 de Código de Protección y Defensa del Consumidor. La Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, SBS, dictará la normativa adicional para efectivizar el cumplimiento de la modificación dispuesta por la presente ley en el plazo de 30 días calendario contados a partir de su entrada en vigor. Y nos vamos a nuestra segunda pausa, pero quédate porque ya regresamos con más información del Parlamento Nacional. Congreso Noticias Edición Central se renueva. Un formato más dinámico en la información parlamentaria actualizada al instante, con la información más completa sobre la actividad parlamentaria, los temas de interés nacional y las decisiones que impactan en tu vida. Porque tu derecho a estar informado es nuestra prioridad. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen para optimizar el desarrollo del proceso electoral del 2026. Entre las medidas más relevantes incluidas en la reforma, destacan la modificación del cronograma electoral en las elecciones primarias, estableciendo plazos más acotados para reducir costos. Asimismo, se introduce el principio de indivisibilidad de la cédula electoral para garantizar una cédula única de votación que facilite el sufragio, optimice la logística electoral y reduzca errores en el conteo de votos. El Parlamento garantiza elecciones más ordenadas. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen para promover el empoderamiento de las mujeres rurales, indígenas y afroperuanas y ampliar acciones y beneficios en favor de estos sectores vulnerables. La propuesta refiere la implementación de programas específicos sobre capacitación en proyectos productivos, asistencia técnica y manejo de tecnologías e innovación orientados al desarrollo de capacidades. Con esta medida, se logrará abrir puertas a las mujeres para el ejercicio de sus derechos. Con nuestra información aquí en Congreso Noticias Edición Central y ahora les informamos que se promulgó la ley para impulsar megaproyecto de control de inundaciones en el río Ucayali. El Congreso de la República promulgó la Ley 32295, que declara de interés nacional el desarrollo de un megaproyecto destinado al control de avenidas e inundaciones en la cuenca hidrográfica del río Ucayali. Esta iniciativa busca prevenir desastres naturales y asegurar la integridad de miles de personas que habitan en zonas vulnerables del oriente peruano. La ley establece que además de la ejecución de obras, se debe fortalecer la organización institucional y capacitar a autoridades regionales, locales y representantes de organizaciones de usuarios, con el fin de garantizar el mantenimiento y sostenibilidad de las intervenciones. El dispositivo legal convoca a los gobiernos regionales y locales involucrados a participar de forma articulada, priorizando estudios técnicos, proyectos en proceso ya aprobados en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. La norma fue suscrita por la presidenta Dina Boluarte y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 10 de abril del 2025. Su ejecución representa un plazo clave en la planificación estratégica frente al cambio climático y los riesgos hídricos.
y retos legislativos y perspectivas para la protección especial de los derechos de niños, niñas y adolescentes en América Latina se denominó la primera Cumbre Internacional por la Infancia, la cual asistieron diputadas de México y Colombia. El gran desafío es alcanzar una infancia sin anemia, sin violencia, sin pobreza, resaltó la presidenta de la Comisión Especial de Protección a la Infancia, Nieves Limachi Quispe, al darse inicio a la primera Cumbre Internacional por la Infancia. Limachi Quispe señaló la necesidad de promover un sistema integral de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en América Latina. Tenemos una gran tarea que construir juntos por un futuro mejor para América Latina, para el Perú. Esta gran tarea es ver a nuestros niños felices. Yo creo que todos queremos ver a nuestros niños sonriendo y asegurar un futuro próspero para la sociedad. Para ello tenemos que garantizar más inversión en políticas públicas en favor de la infancia, para que nuestros niños tengan accesos a servicios básicos, tan básicos como son la salud, la educación, acceso al agua segura. Previamente, la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, Rosana Dusiak, resaltó algunos avances y los retos del 2020-2026 para la lucha contra la violencia, la pobreza infantil, el acceso a la salud y a la educación. El Plan de Acción para las Personas, la Paz, el Planeta y la Prosperidad, adoptado por los Estados miembros de Naciones Unidas, y la Convención sobre los Derechos del Niño son compromisos fundamentales mediante los cuales los países priorizan los derechos de la infancia y el bienestar de niñas, niños y adolescentes. La presidenta de la Comisión de Derechos de Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados de México expuso sobre la problemática de la protección integral de la niñez en México, específicamente sobre los desafíos que enfrentan las instituciones y la sociedad para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Algunas de las soluciones que se han propuesto incluyen, dijo, fortalecer el marco legal con enfoque de niñez, como la aprobación de puntos de acuerdo para garantizar la consulta directa y prioritaria de niñas, niños y adolescentes en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. 1. Consolidar el marco legal con enfoque de niñez. Aprobamos puntos de acuerdo como el exhorto al Ejecutivo Federal para garantizar la consulta directa y prioritaria de niñas, niños y adolescentes en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Reconocemos que proteger implica también escuchar. En México, informó, hay aproximadamente 38.2 millones de niños, niñas y adolescentes, lo que representa una tercera parte de la población mexicana. Esto plantea un reto significativo, ya que las problemáticas crecen constantemente y requieren esfuerzos institucionales y sociales articulados. También participaron la senadora de Colombia, Beatriz Ríos Cuellas, la viceministra del Ministerio de la Mujer, Ana Rodríguez, y representantes de la OMS, CEPAL, UNESCO y de la Universidad Católica, entre otros especialistas. Y bajo el lema de propuestas de medidas urgentes para mitigar el impacto de las intensas lluvias en las comunidades nativas de Champo, autoridades de distintos sectores se reunieron para articular una respuesta inmediata. Con el objetivo de atender la grave situación que atraviesan diversas comunidades nativas del distrito de Nueva Requena, en la provincia de Coronel Portillo, Ucayali, el congresista Pasión Dávila del grupo parlamentario de la bancada socialista organizó una mesa de trabajo titulada Propuesta de medidas urgentes para mitigar el impacto de las intensas lluvias en las comunidades nativas de Champú, Porvenir y Santa Clara de Uchunya. Hasta ahora no hay clases. Están abandonados, sigue inundado la población, no solo esas comunidades, sino hay otras comunidades continuantes a esa zona. Durante su intervención, el parlamentario lamentó la falta de atención oportuna ante los desastres naturales que han afectado gravemente a la población, dejando zonas completamente inundadas, sin clases y en estado de abandono. Nosotros como autoridades no podemos ser ajenos a eso. Esa es la razón de esta convocatoria, señores representantes
A la sesión asistieron representantes de los ministerios de Vivienda, Inclusión Social, Defensa, Salud y Ambiente, así como líderes comunales quienes expusieron sus demandas y necesidades más urgentes. No contamos con el apoyo de nuestras autoridades de la región Ucayali. No venimos a mentir, le consta a ellos. Siempre he estado detrás de ellos para poder conseguir algo para mi pueblo. Finalmente, el congresista hizo un llamado a la transparencia y a la coordinación entre niveles de gobiernos para canalizar de manera eficiente la ayuda, reiterando que como país es necesario actuar en unidad y prontitud ante las emergencias. Y en sesión solemne, el presidente del Parlamento andino, Gustavo Pacheco Villar, destacó la relación de nuestro país y Panamá, que celebran el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, que a sus 200 años marcó el inicio del ideal de integración latinoamericana. En dicho evento se contó con la participación del presidente de la República de Panamá. El Congreso Anfictiónico de Panamá se llevó a cabo en 1826 en la sala capitular del antiguo convento de San Francisco, hoy Palacio Bolívar, sede de la Cancillería de Panamá, y se constituyó en la primera reunión para las alianzas hemisféricas con el objetivo de buscar la unión o confederación de Hispanoamericana. Por tal razón, el presidente del Parlamento andino, Gustavo Pacheco, destacó en sesión solemne este importante acontecimiento histórico que marcó el inicio del ideal de integración latinoamericana. Es un alto honor para el Parlamento andino contar con la presencia del excelentísimo señor doctor José Raúl Molino Quintero, presidente de la República de Panamá, quien como invitado de honor visita nuestro recinto histórico. Avisoramos el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá y allí evocamos un momento fundacional en la historia de nuestra América Morena. Un hito donde nuestras jóvenes repúblicas recién nacidas a la vida independiente se reunieron para soñar juntos con la unidad, la paz y el desarrollo compartido. El evento contó con la presencia del excelentísimo señor José Raúl Molino Quintero, presidente de la República de Panamá, quien se unió a esta conmemoración especial. Debe llamarnos a la reflexión a todos, que solo una América Latina integrada y vigente tiene fuerza. Volver un continente lleno de compartimentos estancos nos debilita. Y toca a nuestros países y a nuestras dirigencias políticas entender de que pasa por la unidad y pasa por, en ocasiones, desprendimiento de algunos intereses para poder aglutinar y llevar adelante esfuerzos continentales. El excelentísimo presidente de la República de Panamá recibió la condecoración Simón Bolívar por su destacada trayectoria y su vocación integracionista. Además, se reconoció a la República de Panamá como referente histórico de integración. La ceremonia también contó con la participación de Dante Renzo Pescheto Pofiano, embajador de Panamá en el Perú, el secretario de la Comunidad Andina, el embajador Gonzalo Gutiérrez, diplomáticos y público interesado en la historia y la integración regional. Cambiamos de información y ahora les contamos que el despacho del congresista Germán Tacuri Valdivia inauguró una conmovedora exposición fotográfica en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de la República que rinde homenaje a la Semana Santa de Ayacucho. El despacho del congresista Germán Tacuri Valdivia inauguró una emotiva exposición fotográfica dedicada a la Semana Santa de Ayacucho, una de las celebraciones religiosas más emblemáticas del país. La muestra se encuentra instalada en el tradicional Salón de Pasos Perdidos del Congreso de la República, espacio simbólico donde convergen la historia y la cultura peruana. Por lo tanto, hacemos el día de hoy este lanzamiento significativo, porque hablar de la Semana Santa en el Perú, hablar de la Semana Santa en Ayacucho, es una festividad que trasciende nuestra región, nuestro país.
Este importante evento refleja la profunda devoción y fervor popular de quienes año tras año vienen con fe y esperanza esta conmemoración. Las imágenes capturan instantes claves del Viacrucis ayacuchano que dan testimonio de una herencia viva, procesiones, escenas de reconocimiento y momentos de mística colectiva. Y de verdad, esta forma de impulsar este acto de fe de la Semana Santa en Ayacucho, que además es patrimonio cultural del país, expresa el sentimiento de nuestra religiosidad, expresa el sentimiento de la espiritualidad que tenemos los peruanos en la Semana Santa. Durante la ceremonia de inauguración se contó con la presencia de congresistas del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, quienes expresaron su reconocimiento y respeto por las manifestaciones culturales y religiosas que fortalecen la identidad nacional. Es importante en estos momentos, ¿no?, de la fe que podamos tener quienes creemos en Dios. Muchísimas gracias. Una vez más, el Bloque Magisterial se identifica con esta exposición fotográfica de la región de Ayacucho, ¿no? Dar a conocer sobre la histórica cultura que se realiza en Semana Santa en la región de Ayacucho. La exposición no solo busca poner en valor la riqueza espiritual del pueblo ayacuchano, sino también resaltar la importancia del patrimonio cultural del Perú. La muestra estará abierta al público visitante de cara a puertas abiertas al Congreso de la República. Nos vamos a nuestra última pausa, pero ya regresamos con más información aquí en Congreso Noticias, edición central. Con el objetivo de impulsar la transparencia, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que establece la obligatoriedad de la publicación de los contratos suscritos por el Estado, incluidos los contratos de gobierno a gobierno, salvo los referidos a la seguridad nacional. La publicación de los contratos suscritos por el Estado en las páginas institucionales de las entidades públicas alojadas en la plataforma digital única del Estado peruano, plataforma de gobierno.p. En lo que a la viabilidad técnica se refiere, debe ser coordinada con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. La propuesta detalla que es obligatorio publicar en la página web de cada entidad pública los contratos suscritos, donde también deben consignarse las modificatorias y adendas. Además, plantea que se difunda en la página web de la entidad respectiva en forma organizada, bajo responsabilidad del titular del pliego, todos los contratos que se realicen. Basta de extorsiones. La Ley 32183 refuerza la protección contra las mafias que atormentan a comerciantes, empresarios y ciudadanos con préstamos extorsivos. Ahora, esta modalidad es considerada delito de extorsión, con penas de 15 a 25 años de prisión si la amenaza o violencia se ejerce contra comerciantes, empresarios, instituciones educativas, universidades y condominios. Atención, también aplica si el préstamo extorsivo se realiza por plataformas digitales, internet u otros medios. Para más información, sigue nuestra cuenta en YouTube y mantente informado. Lo que pretendemos es fortalecer a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para que los cientos de millones de dólares que vienen al país por concepto de cooperación internacional, por diversos temas, ¿no? Sea biodiversidad, evitar la deforestación, ¿no? El tema de cambio climático, comunidades indígenas, etcétera, los recursos lleguen básicamente a los peruanos que la necesitan y no se quede en la ruta. Es decir, que la plata llegue en beneficio de los peruanos, que sí están en necesidad y obviamente para ayudarlos a vivir mejor. Lo más importante y los pilares fundamentales han sido la transparencia y el fortalecimiento de la agencia.
porque nosotros tenemos que velar para que los fondos que lleguen sean verdaderamente utilizados para la finalidad con la que se emite. Este proyecto justamente se ha presentado pensando en los miles de peruanos que son en el sector más vulnerable. Para ellos, para que estos presupuestos lleguen a esos sectores, como ha dicho el presidente, no se queden en el camino. Todos los recursos que ingresan al Perú por cooperación internacional tienen que ser transparentados para saber en qué se invierte, para que se destinen realmente al fin por el cual son recibidos, ¿no? El mensaje es claro: bienvenida a la cooperación internacional, respetamos a los organismos no gubernamentales, siendo el único requisito que los recursos se usen bien, se usen con transparencia, informen de sus gastos y evidentemente los recursos vayan donde los peruanos que realmente lo necesitan. Bienvenidos a quienes recién nos sintonizan aquí en Congreso Noticias, edición central, y para recoger propuestas y compartir experiencias con los especialistas en temas de seguridad ciudadana, el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero, organizó un evento abordando alternativas en la lucha contra el crimen organizado, sicariato y extorsión en el país. Para superar esta etapa crítica que viene atravesando el país, el coronel magíster en temas de seguridad ciudadana, Juan Carlos Liendo, propuso que se activen los mecanismos del Sistema de Defensa Nacional a través del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, incluyendo a los titulares del Congreso de la República, Poder Judicial y Ministerio Público. Fue durante el evento organizado por el tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Cavero. Los mecanismos están diseñados, están claros y no se necesita modificación legal. El sistema de defensa y seguridad nacional se activa a través del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que tiene sus normas, reglamentos, sus integrantes tienen responsabilidad política, responsabilidad jurídica. A eso habría que añadirle algo. Debería integrarse para enfrentar este problema de crimen transnacional organizado que tiene características híbridas, que genera zonas grises, como lo explica el general Miyashiro. Debe integrarse a ese Consejo de Seguridad Nacional, a la Presidencia del Congreso de la República, al Poder Judicial y al Ministerio Público. Durante muchos años, este país se ha dedicado a perseguir a los buenos policías en lugar de perseguir a los delincuentes, ¿no? Y tenemos cantidad de buenos policías que han capturado en flagrancia a los delincuentes y luego han terminado enjuiciados por años de años por combatir a la delincuencia o en su momento antes a la subversión. Y creo que nuestro enfoque como país está equivocado en ese sentido. Durante sus palabras inaugurales a este importante evento, Cavero Alba hizo un llamado a trabajar de manera articulada entre el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y el Ministerio Público para fortalecer y empoderar a la Policía Nacional y combatir la principal preocupación de la población, que es el crimen organizado y el sicariato, que ya ni se respeta a los niños en el país. Hacer un llamado a trabajar, como dije al comienzo, todos articuladamente. Este no es un problema que lo puede resolver una persona, pero sí tenemos que articular en este país una estrategia donde intervenga el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, y estoy seguro que siendo hoy la principal preocupación de la ciudadanía en el país, va a ser seguramente también el principal o uno de los principales temas de la próxima campaña, con lo cual es fundamental que desde este momento empecemos a plantear ideas, alternativas, soluciones de un problema que necesitamos afrontar y que se está agravando y que es el momento además de abordar antes de que más adelante quizás sea ya demasiado tarde. La mesa estuvo compuesta por el alcalde de Magdalena, Francis Allison, el exministro y congresista Marco Miyashiro y los parlamentarios José Williams y Adriana Tudela, quienes compartieron sus experiencias y propuestas para mejorar las políticas públicas en temas de seguridad ciudadana. Y a esta hora de la noche llegó el momento de presentarles nuestro bloque Mociones.
El congresista Guido Bellido Ugarte de Podemos Perú expresó su saludo y felicitación a las autoridades y población del distrito de Upahuacho, provincia de Parinacocha, departamento de Ayacucho, al conmemorar en la fecha el 64 aniversario de creación política. La congresista María Jáuregui Martínez de Aguayo, de Renovación Popular, expresó su saludo a todos los niños del Perú y el mundo, y a las personas que integran instituciones públicas y privadas que con su esfuerzo buscan defender el derecho a una protección especial del niño, al conmemorarse pasado mañana, 12 de abril, el Día Internacional de los Niños de la Calle. El congresista Wilson Quispe Mamani de Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, saludó y felicitó y expresó un justo reconocimiento a las autoridades y pobladores del distrito de Amantani, provincia y departamento de Puno, al conmemorar el 60 aniversario de creación política. Y ahora le damos pase a nuestro compañero André Vázquez, que nos trae lo último en Congreso en Redes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Congreso en Redes. Y a continuación conoceremos algunas publicaciones de los congresistas en sus redes sociales. ¡Veamos! El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón Rojas, por medio de su cuenta oficial de Facebook, envió un saludo muy especial en celebrarse el aniversario de la Municipalidad de Upahuacho, ubicado en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho. Que sigan los éxitos y el desarrollo para toda la población. Mi compromiso sigue siendo firme, sostuvo el vicepresidente. La congresista Edith Julón Irigoyen, por medio de su cuenta oficial de Facebook, señaló que sostuvo una reunión con el presidente del Parlamento, Eduardo Salguana, el titular de la Comisión de Cultura, Edgar Raimundo, y el rector de la Universidad Nacional de Cajamarca, Segundo Escalante, con el fin de priorizar el proyecto de ley que busca la puesta en valor del proyecto Centro de Interpretación Casona Villanueva, que no solo fortalecerá la identidad cultural, sino también la difusión de la riqueza histórica de mi querida región, escribe la parlamentaria. Finalmente, y por medio de diversas fotografías publicadas en las redes sociales de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso, señalan que realizaron un evento en San Juan de Miraflores, denominado Terrorismo en el Perú, Inicios, Consecuencias y Nuevas Estrategias. La jornada permitió no solo recordar las heridas del pasado, sino también analizar los retos actuales frente a las nuevas normas de violencia y estrategias utilizadas por los grupos radicales, asimismo fomentando una mayor conciencia y compromiso del ciudadano. Y hasta aquí llegó Congreso en Redes. Amigos, recuerden que para mayor información visiten las redes sociales. En Facebook, Instagram, Twitter y TikTok nos pueden ubicar como Congreso Perú. Nos vemos el día de mañana como siempre con más información. Cuídense mucho. Buenas noches. Y llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.